¿Por qué algunos imperios se derrumban en un solo día? ¿Será que la vanidad y la corrupción siempre encuentran su fin, incluso ante la más pura e improbable de las integridades? Joseph Mason, un albañil de Boston, conoció el infierno personal dentro de la opulencia. 3 años de matrimonio con Michelle Harrison, a quien amaba, pero que era hija del magnate Robert Harrison. Su arrogante suegro lo veía como un saltamontes social y se empeñaba en menospreciarlo. Comenta desde dónde nos miras y haz clic en suscribirse sin salir del video. Robert no se contentaba con solo tolerar a Joseph. Trabajaba silenciosamente, tejiendo una red de dudas e inseguridades en el corazón de Michelle. Regalos caros, elogios velados a otros pretendientes e insinuaciones crueles eran sus armas preferidas. Todo para corroer la base del matrimonio. Poco a poco, Michelle comenzó a cuestionarse, a sentir el peso de las expectativas sociales y a alejarse de la honesta simplicidad que un día la atrajo de Joseph, sin darse cuenta de que estaba siendo manipulada. La tensión entre ellos era casi palpable, un hilo invisible, a punto de romperse bajo el barniz de una vida perfecta. Pero Joseph, por su parte, observaba y guardaba cada detalle. La gota que derramó el vaso fue en la tradicional fiesta de Navidad de la familia Harrison, un evento grandioso donde la élite de Boston se reunía para exhibir poder y estatus. Joseph, intentando socializar, o quizás simplemente distraído por el bullicio y la opulencia, accidentalmente derramó un vaso de agua sobre Robert Harrison, un accidente que desató una furia desproporcionada. Ante cientos de ojos curiosos y juzgadores, Robert, sin dudarlo, le dio un puñetazo en la cara a Joseph, humillándolo públicamente. Lo peor, sin embargo, vino después. Michelle, en lugar de defender a su marido, le exigió que le pidiera disculpas a su padre. Ese momento fue la línea divisoria, el punto de no retorno para Joseph, que sintió su dignidad aplastada ante todos y allí mismo decidió que aquello no quedaría impune, prometiendo una revancha que nadie esperaba. Lo que Robert Harrison y Michelle no podían imaginar es que, bajo la fachada del humilde albañil, Joseph venía tejiendo una intrincada red de pruebas. En los meses anteriores, impulsado por un sentido de justicia y por la creciente repulsa a la hipocresía de los Harrison, había silenciosamente recolectado un vasto dossier, un verdadero tesoro de información incriminatoria que revelaba la podredumbre detrás del imperio financiero. Cada noche, después de los largos días de trabajo, Joseph se dedicaba a reunir evidencias de los descarados fraudes fiscales, de las descaradas manipulaciones en licitaciones públicas que desviaban dinero de la población y de las relaciones oscuras y peligrosas que Robert mantenía con políticos corruptos. Con cada documento digitalizado, con cada grabación clandestina, con cada testimonio anónimo que obtenía, la determinación de Joseph se fortalecía. Lo que parecía un matrimonio infeliz era en realidad un campo de batalla donde la integridad luchaba contra la corrupción y el albañil estaba listo para la guerra. La humillación pública en la fiesta de Navidad, el puñetazo y la traición de Michelle fueron el catalizador final, transformando la inminente separación en un contraataque metódico, explosivo y sin precedentes. Joseph, lejos de doblegarse, vistió la persona de un verdadero periodista de investigación, un vigilante anónimo movido por un deseo ardiente de justicia. No buscó una venganza mezquina, sino una reparación sistémica. Con la precisión de un cirujano, entregó copias meticulosas de sus dosieres ultrasecretos a los mayores medios de comunicación nacionales, garantizando que la historia no pudiera ser silenciada. Simultáneamente, envió paquetes idénticos al FBI y a las más altas autoridades legales, sellando el destino de Robert Harrison. El ajedrez estaba montado, y Joseph tenía la pieza clave para derribar al rey,
pero la ciudad de Boston aún no sabía el tornado que estaba a punto de golpearla. En cuestión de horas, la vida de Robert Harrison, construida sobre pilares de engaño y manipulación, se desmoronó con la velocidad de un castillo de naipes. Los titulares de los periódicos explotaron con la noticia, exponiendo al mundo el verdadero carácter del magnate que antes desfilaba impune por la sociedad de Boston. Su empresa, el símbolo de su poder, fue invadida por agentes federales, sus operaciones paralizadas y sus secretos más oscuros fueron revelados a la luz del día. El escándalo se convirtió en uno de los mayores de la historia de la ciudad, un tornado mediático que barrió su reputación y su imperio. Robert, en su desesperación, intentó de todo: soborno, chantaje emocional contra Joseph e incluso propuestas millonarias con la esperanza de sofocar el escándalo y silenciar la verdad. Pero Joseph estaba irrefutable. El albañil que él tanto había despreciado ahora era su verdugo, y la balanza de la justicia comenzaba a inclinarse hacia el lado de la honestidad. La repercusión fue instantánea y devastadora. Michelle, que había elegido el estatus y la conveniencia en detrimento del amor y la integridad, vio su mundo patas arriba. Lo perdió todo: el estatus social, la fortuna familiar y, lo más doloroso, el respeto por sí misma. La riqueza que la cegó se reveló una ilusión, y la verdad sobre su padre y su propia complicidad la confrontó de forma brutal. Mientras tanto, Joseph Mason, el hombre antes humillado, emergía de las cenizas como un símbolo de integridad y justicia social. Su historia se extendió como un incendio, inspirando a muchos y mostrando que la verdad, por más inconveniente que sea, siempre encuentra un camino para salir a la luz. Ese día marcó no solo la caída de un imperio corrupto, sino el nacimiento de un nuevo héroe inesperado. La presión sobre Robert Harrison alcanzó un pico inaguantable. Con cada nuevo titular, con cada nueva revelación, su mundo se desmoronaba un poco más. Los intentos desesperados de Joseph de revertir la situación, ya sea a través de llamadas amenazantes o de emisarios con propuestas millonarias, fracasaron miserablemente. El albañil, antes un saltamontes social, ahora se mostraba inquebrantable, un muro de integridad contra la ola de corrupción que Robert representaba. La humillación que Robert intentó infligir en la fiesta de Navidad, el golpe cobarde, todo eso se volvía contra él con una fuerza aplastante. Sus aliados de larga data, temiendo ser arrastrados al escándalo, comenzaron a alejarse, dejándolo aislado en su torre de codicia. La caída era inminente, y la verdad, como un río caudaloso, estaba a punto de arrasar todo el imperio de los Harrison. En un día que parecía uno más de su rutina controlada, Robert Harrison recibió la noticia devastadora. El FBI, provisto de las pruebas irrefutables entregadas por Joseph, emitió una orden de allanamiento. No era solo una investigación, era una invasión total. Agentes federales, acompañados por equipos de reporteros ávidos, rodearon la imponente sede de Harrison Enterprises, el corazón de su imperio. El choque fue electrizante. Imágenes de cajas de documentos siendo cargadas, computadoras confiscadas y empleados en pánico inundaron los noticieros. La figura otrora intocable de Robert Harrison fue expuesta en su fragilidad, el poder evaporándose ante los ojos del mundo. La verdad, fría e implacable, finalmente se revelaba. Era el comienzo del fin para el magnate y el inicio de un nuevo capítulo para Joseph. Las consecuencias inmediatas de la caída de Robert Harrison fueron devastadoras, reverberando por toda Boston y afectando a aquellos que de alguna manera estaban ligados a su imperio corrupto. Varios ejecutivos de alto rango de Harrison Enterprises, antes intocables en sus posiciones de poder,
fueron llevados a declarar, enfrentando acusaciones de cómplices y esquemas de lavado de dinero. Familias enteras, que dependían de las inversiones y contratos oscuros de la empresa, sintieron el impacto económico y social, con despidos masivos y la interrupción de proyectos que beneficiaban solo a unos pocos. El brillo de la élite de Boston, que antes parecía inquebrantable, fue manchado por la revelación de la podredumbre que se escondía bajo el barniz de respetabilidad. Era un verdadero efecto dominó, donde cada revelación sobre Joseph derribaba una pieza más del tablero de Robert, exponiendo la fragilidad de un poder construido sobre mentiras y manipulaciones. Michelle, en particular, sintió el peso de la ruina de forma aguda e implacable. Acostumbrada a una vida de lujo, desenfrenado y privilegios incontestables, vio su realidad desmoronarse de un momento a otro. Las cuentas bancarias de la familia fueron congeladas, los bienes confiscados, y de repente se vio sin la comodidad y la seguridad material que siempre consideró garantizadas. La mansión Harrison, antes un símbolo de estatus y poder, ahora era un escenario de tragedia y desesperación, con la inminente amenaza de confiscación. Peor que la pérdida material, fue la pérdida del respeto social y el escrutinio público, que la transformaron de una figura admirada en objeto de pena y desprecio. Michelle era la víctima de sus propias elecciones, una rehén de un padre que la usaba como pieza en su juego de poder. La vida que ella conocía se hizo pedazos, dejándola confrontar una realidad desoladora y las consecuencias de haber ignorado la integridad en favor de la conveniencia, sin prever que el precio sería tan alto. El choque de ver su vida desmantelada y el nombre de la familia arrastrado por el lodo era inmenso para Michelle. Se veía constantemente cuestionada, blanco de miradas curiosas y murmullos maliciosos cada vez que salía de casa. La humillación era una carga pesada, casi tanto como la culpa que comenzaba a corroer su alma, una vez que finalmente percibía la extensión de la manipulación de su padre y la verdadera índole de Joseph. Las víctimas de los fraudes de Robert clamaban por justicia, y los medios de comunicación no daban tregua, transformando la tragedia de los Harrison en un espectáculo público diario. La vida de Michelle se resumió en huir de los focos, atrapada en una espiral de arrepentimiento y remordimiento, mientras Joseph, el hombre que ella traicionó, consolidaba su posición como un faro de integridad y un ejemplo para todos los que buscaban un mundo más justo. La ciudad, acostumbrada a la grandeza y a la intocabilidad de los Harrison, observaba boquiabierta la implosión de un imperio que parecía indestructible. La historia de Joseph, el albañil que derribó al magnate, se extendía de boca en boca, adquiriendo tintes de leyenda urbana. Era la prueba viva de que la justicia, aunque tardía, podía prevalecer y que la honestidad era un arma más poderosa que cualquier fortuna. Si este dolor también es tuyo, suscríbete ahora y sigue con nosotros, porque la jornada de Joseph apenas comenzaba y su historia de triunfo resonaba cada vez más fuerte. La comunidad, antes ciega por la influencia de los Harrison, ahora comenzaba a ver la verdadera cara de la justicia y la fuerza que reside en la valentía individual, inspirando a muchos a cuestionar las estructuras de poder y a luchar por un mundo más equitativo, donde la ética y la moral no fueran solo palabras vacías, sino pilares de una sociedad renovada. A pesar de la debacle pública y las graves acusaciones, Robert Harrison, en su arrogancia inquebrantable, aún intentaba manipular los bastidores, creyendo que su poder e influencia serían suficientes para revertir el juego. Usaba sus últimos recursos para intentar desacreditar a Joseph en los medios, plantando noticias falsas sobre supuestas motivaciones oscuras e incluso intentando coaccionar a testigos.
La injusticia parecía alcanzar su apogeo cuando algunos medios de comunicación, temerosos de la represalia de Robert, dudaban en profundizar las investigaciones, y la máquina de defensa del magnate, aunque tambaleante, aún lograba retrasar el proceso legal. Era una batalla de David contra Goliat, donde la resistencia de un hombre honesto era puesta a prueba contra la fuerza bruta de un sistema corrupto. Pero Joseph no vacilaba, pues sabía que la verdad, al final, siempre encontraría su camino hacia la victoria. Con cada nuevo intento de Robert de manchar su nombre, la resolución de Joseph solo se fortalecía. Sabía que la batalla contra un sistema tan enraizado en corrupción no sería fácil y que las maniobras desesperadas del magnate eran solo señales de su debilidad. Joseph, con la ayuda discreta de algunos contactos en la prensa y de abogados éticos que se inspiraron en su causa, continuaba proporcionando información y desenmascarando las tácticas sucias de Robert. La opinión pública, inicialmente confundida con las narrativas conflictivas, comenzaba a ver a través del humo y los espejos, percibiendo que las acusaciones contra Joseph eran vacías y que la verdad estaba del lado del albañil. La injusticia parecía una montaña infranqueable, pero Joseph, con su persistencia silenciosa, estaba cavando un túnel por debajo de ella, mostrando que la luz al final del camino estaba cada vez más cerca y que la integridad, cuando es inquebrantable, puede ser más poderosa que cualquier fortuna o influencia, revirtiendo el juego para un final que nadie esperaba. Los medios, que al principio se dividían entre el miedo a Robert Harrison y la curiosidad por la historia de Joseph, finalmente percibieron el lado correcto de la historia. Periodistas de investigación de renombre, movidos por la gravedad de las evidencias y por la implacable persecución de Joseph por la justicia, comenzaron a profundizar sus propias investigaciones, desenterrando capas aún más profundas de podredumbre y complicidad dentro del imperio Harrison. Cada reportaje exponía no solo los fraudes y los desvíos, sino también la red de políticos y figuras influyentes que se beneficiaban de la corrupción, expandiendo el escándalo mucho más allá del sector inmobiliario. La presión máxima, que antes recaía sobre Joseph, ahora se transfería íntegramente a Robert, que veía su nombre y su reputación pulverizados con cada nueva revelación. El presagio de la caída del magnate era visible en todos los noticieros y la esperanza de impunidad se desvanecía, dando lugar a la certeza de que la justicia finalmente se haría. No es posible que este nadie me vaya a destruir. Este era el pensamiento constante en la mente de Robert Harrison. A pesar de la avalancha de pruebas y el asedio implacable de la justicia y los medios, él se negaba a aceptar su derrota. En su interior, el magnate aún creía en la impunidad, convencido de que su fortuna y sus contactos lo sacarían de cualquier apuro. Su arrogancia era tal que veía a Joseph no como un adversario digno, sino como una simple mosca irritante que sería aplastada tarde o temprano. Esta creencia ciega en su invencibilidad, sin embargo, era su mayor talón de Aquiles, y la caída, aunque inevitable, aún reservaba un último giro que nadie esperaba. La presión sobre Robert Harrison y su imperio alcanzó el punto de ebullición, creando un clima de tensión palpable en todo Boston. Cada día traía una nueva revelación, un nuevo testimonio incriminatorio, y la red de evidencias contra él se apretaba de forma asfixiante. Sus abogados, antes confiados, ahora mostraban signos de desesperación, e incluso sus leales empleados comenzaban a abandonar el barco que se hundía rápidamente. Los titulares de los periódicos estampaban el rostro del magnate con leyendas cada vez más incisivas, y la sociedad, antes pasiva, exigía justicia con una voz cada vez más alta. Era el presagio de la caída, un sonido sordo de estructuras colapsando.
Y Robert, aunque luchando hasta el último aliento, sentía el suelo desplomarse bajo sus pies, sin poder detener la ola de verdad que él mismo había provocado al subestimar la integridad de un hombre simple. Con cada día que pasaba, la red de la justicia se apretaba más alrededor de Robert Harrison. Las evasivas y las tácticas de dilación de sus abogados ya no surtían efecto, y la paciencia de las autoridades se agotaba. El Departamento de Justicia estaba actuando de forma implacable, determinado a hacer de Robert un ejemplo, dada la magnitud del escándalo y la evidencia aplastante de las pruebas de Joseph. Testigos clave, antes intimidados por el poder del magnate, comenzaban a hablar abiertamente, envalentonados por la valentía de Joseph y la garantía de protección federal. Informes financieros detallados revelaban la extensión de las manipulaciones y los desvíos, con valores que conmocionaban a la opinión pública e intensificaban la indignación popular. Era un cerco implacable, y Robert, incluso en su castillo de mentiras, sentía el aire enrarecido, la cuenta regresiva para su ruina final, sin poder manipular más la narrativa, pues la verdad era más fuerte que cualquier artificio. El clamor por justicia era ensordecedor, viniendo de todos lados, de las víctimas de sus fraudes, de la prensa que lo exponía sin piedad y de la propia población de Boston, que se sentía traicionada por la élite corrupta. Las manifestaciones frente a Harrison Enterprises eran diarias, con carteles y gritos exigiendo la prisión del magnate. El nombre de Robert Harrison se convertía en sinónimo de corrupción y abuso de poder, una mancha indeleble en la historia de la ciudad. La presión máxima ejercida por la sociedad y las autoridades no le daba un solo momento de tregua, transformando sus últimos días de libertad en un verdadero infierno. Veía sus inversiones desplomarse. Sus socios lo abandonaban y la reputación de su familia era arrastrada por el lodo, un presagio claro de que el castillo de arena que construyó estaba a punto de desmoronarse por completo y no había nada que pudiera hacer para detener la caída inminente. En el apogeo de la tormenta, cuando todos esperaban la formalización de la prisión de Robert Harrison, un segundo gran giro sorprendió a todos. En lugar de verse en un tribunal, Joseph Mason, el humilde albañil, fue invitado a declarar ante una comisión de ética del Senado, en una audiencia televisada para todo el país. Allí, la verdad fue revelada en su plenitud. Joseph no era solo un desfavorecido que desenmascaró a un corrupto, había actuado en coordinación secreta con una célula de investigación del FBI durante meses. Su recopilación de pruebas no fue un acto aislado, sino parte de una operación mucho mayor, mirabolante, que tenía como objetivo no solo a Robert Harrison, sino a una compleja red de corrupción internacional, de la cual el magnate era solo una pieza. El poder, que parecía intocable en manos de Robert, se invirtió completamente, con la integridad de Joseph aplastando la impunidad del imperio de una vez por todas. Era la confirmación de que la justicia, cuando es orquestada con precisión, es invencible. El clímax emocional de la audiencia fue electrizante, con Joseph narrando su jornada de humillación y su sacrificio personal para exponer la verdad. La emoción era palpable en el pleno y en los hogares de millones de telespectadores. Con cada detalle que revelaba sobre la manipulación de Robert y la traición de Michelle, la audiencia contenía la respiración. La reparación para las víctimas de los fraudes comenzó allí, con la promesa de que los bienes confiscados serían usados para indemnizarlas. La revancha de Joseph no fue violenta o vengativa, sino la victoria de la honestidad y la persistencia sobre la codicia desmedida. Su voz,
otrora silenciada por el desprecio de Robert, resonaba ahora con la fuerza de la justicia, inspirando a una nación y probando que la dignidad y la integridad son los mayores tesoros que un hombre puede poseer, capaces de derribar hasta los más robustos imperios. La ovación a Joseph Mason fue unánime. Políticos, juristas y el pueblo lo aclamaban como un héroe, no por actos de valentía física, sino por la valentía inquebrantable de su honestidad. Su historia se convirtió en un parteaguas, no solo para Boston, sino para el país, que veía en Joseph la personificación de la esperanza de que la ética aún tenía su lugar en el mundo de los negocios y la política. La reparación no se limitó solo a la compensación financiera de las víctimas. La condena de Robert Harrison y de sus cómplices envió un mensaje claro: nadie estaba por encima de la ley. Ese momento marcó el triunfo definitivo de la moralidad sobre la corrupción y del pequeño contra el gigante. Y Joseph, que un día fue humillado, ahora era un símbolo de resiliencia y un ejemplo vivo de que la integridad es la mayor de todas las armas. La imagen de Michelle Harrison, por otro lado, contrastaba dramáticamente con el triunfo de Joseph. Ella, que había priorizado el estatus y la conveniencia, se vio completamente aislada, sin el apoyo de su padre, ahora preso y desmoralizado, y sin el amor de Joseph, a quien ella había renegado. Su vida de lujo se desmoronó, y ella tuvo que confrontarse a sí misma, sus elecciones y la profundidad de su arrepentimiento. La humillación de Joseph en la fiesta de Navidad, un acto por el que ella exigió que él pidiera disculpas, ahora pesaba sobre su conciencia como una carga inaguantable. Ella era la prueba viva de que ciertas elecciones tienen un precio altísimo y que la lealtad y la integridad valen mucho más que cualquier fortuna material, por más brillante que parezca en un primer momento. El silencio de Michelle, tras la revelación completa, resonó más fuerte que cualquier grito, un eco dramático de una vida basada en falsas grandezas. La consecuencia práctica e inmediata de la victoria de Joseph fue la transformación radical de su pequeña empresa de construcción. Con el capital y la visibilidad que ganó, la reconstruyó como un verdadero imperio de la construcción ética, un modelo de negocios basado en transparencia y responsabilidad social. Invirtió fuertemente en programas de capacitación, dando oportunidades a jóvenes marginados de la periferia de Boston, enseñándoles no solo un oficio, sino también los valores de honestidad y trabajo duro. La antigua y grandiosa mansión de los Harrison, símbolo de ostentación y corrupción, fue reformada y transformada en un moderno centro de formación profesional, un espacio donde la comunidad podía aprender y crecer. Era la más dulce de las venganzas: usar el legado de los opresores para construir un futuro mejor y más justo para todos, probando que la verdadera riqueza reside en la capacidad de hacer el bien. El desenlace de la historia de Joseph Mason resonó en una ceremonia de empresarios años después, donde él, ovacionado de pie, subió al escenario. Con humildad y una sonrisa en el rostro, contó la historia del hombre que, un día, fue públicamente humillado por derramar un vaso de agua, pero que respondió a esa humillación derribando un imperio entero. Si te inspiró la jornada de Joseph y crees en el poder de la integridad, el botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. El epílogo de la vida de Joseph Mason estuvo marcado por una esperanza renovada y una justicia que se consolidó. Continuó siendo una fuerza para el bien en la comunidad, guiando a nuevos emprendedores y defendiendo causas sociales. La historia del albañil que derribó a un magnate se convirtió en una leyenda moderna, un recordatorio poderoso de que la honestidad y la perseverancia pueden, de hecho, cambiar el mundo.
Si esta historia te conmovió, deja tu like y un comentario sobre lo que más te impactó.